Al ganar las elecciones, el presidente Miguel de la Madrid tuvo la intensa tarea de subsanar los errores y desaciertos de su antecesor José López Portillo. El terremoto de 1985 conmocionó al país y se crearon redes de solidaridad interpersonal, mientras que el gobierno apareció como inoperante. En este clima se celebraron las elecciones federales de 1988 plagadas de irregularidades. Frente a la crisis de 1988, el PRI inició una agenda de cambios que tendrían un impacto en la estructura económica y política del país. En 1988, inició un ciclo positivo de reformas electorales hacia la competencia política que culminaron en 1996. Este ciclo implicó la creación de instituciones y procedimientos que profesionalizaron y otorgaron autonomía en la organización de las elecciones, con procedimientos que profesionalizaron y otorgaron autonomía a la organización de los comicios. En este periodo, las matanzas violentas estuvieron circunscritas al ámbito rural. Entre ellas, cabe citar la masacre de Aguas Blancas en 1995 y la matanza de Acteal en 1997, que afectaron a indígenas inconformes. A lo largo de 9 décadas de existencia, el PRI adoptó una amplia variedad de ideologías. En sus inicios, se definió como un partido de ideales de izquierda. En la década de los 80, el PRI fue sometido a diversas reformas de corte neoliberal, con políticas de centro-derecha, tales como la privatización de empresas estatales, restablecimiento de las relaciones con la Iglesia Católica y la implementación de un capitalismo de libre mercado. En 1988 sufrió su mayor escisión con la separación de la corriente democrática, con la salida de figuras históricas como Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, entre otros, quienes formaron el Frente Democrático Nacional y que derivó en la creación del Partido de la Revolución Democrática, PRD. En 1989, el PRI es derrotado en la elección de gobernador del estado de Baja California, cuando Ernesto Rufo Apel, del PAN, se alzó con la victoria. Se habló en ese momento de una concertación entre priistas y panistas. En la elección presidencial del 2000, perdió el poder frente al candidato del PAN, Vicente Fox Quesada. La alternancia del 2000 ocurrió con la necesidad de acuerdos especiales para vencer resistencias y para habilitar el traslado del poder de un partido a otro. También perdió simpatía debido al escándalo denominado Pemex Gate, en el que quedó evidente el desvío de fondos por conducto del sindicato petrolero hacia la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa. El PRI perdió la elección de 2006 con Roberto Madrazo Pintado de candidato presidencial y sufrió su más grave crisis política. El conflicto más grave que marcó la derrota de Roberto Madrazo fue con la dirigente del CENTE, la profesora Elba Ester Gordillo, quien siendo la secretaria general del CEN del PRI, propició la creación del partido Nueva Alianza. Para el 2009, el PRI contaba con 20 gobiernos estatales, el 60% de la población del país y una mayoría en 20 de los 32 congresos locales. Obtuvo el control de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y victorias en entidades como el Estado de México, Coahuila, Oaxaca, Tamaulipas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Jalisco y Yucatán. Retuvo los gobiernos de Colima, Campeche y Nuevo León, y ganó las de Querétaro y San Luis Potosí, pero perdió la de Sonora. Durante 2009, el PRI siguiendo dando muestras de su recuperación al ganar 9 de las 12 elecciones para gobernador. En 2011, el PRI seguía ganando puestos que había perdido en los últimos años. Tras 2 periodos consecutivos de panismo con la llegada a la presidencia de Felipe Calderón, en 2012 recuperó el poder con el mexiquense Enrique Peña Nieto, pero lo volvió a perder al concluir el mandato de este, sobre todo por las graves acusaciones de corrupción en su entorno familiar y por los excesos cometidos por los mandatarios priistas. Muchos de ellos terminaron en la cárcel o perseguidos por la ley, como es el caso del gobernador de Veracruz, Javier Duarte. El PRI modificó sus estatutos en la 22ª Asamblea para permitir la postulación de un ciudadano sin militancia, como fue su candidato a la presidencia, lo que fue calificado como un traje hecho a la medida para José Antonio Meade Curibreña, quien perdió las elecciones. En esa elección se obtuvo el porcentaje más bajo de votación de un candidato presidencial priista, quedando en tercer lugar.
El PRI obtuvo el número más bajo de integrantes en ambas cámaras del Congreso en su historia, tanto en senadores como en diputados, y solo pudo ganar 15 de los 300 distritos electorales federales. Fue la peor debacle en su historia hasta esos años. En las elecciones presidenciales de 2018, el PRI perdió frente al candidato populista de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien tras 2 fallidas campañas, en la tercera, logró alcanzar la máxima magistratura de la nación y por la copiosa votación y negociaciones con partidos satélites en la Cámara Baja, alcanzó la mayoría calificada y con ello la aprobación, sin problemas, de varias reformas constitucionales. Sin duda, y tomando en cuenta los años transcurridos desde su fundación, la elección del 2 de junio del 2024 es su más grande derrota. Sin embargo, nadie habla de refundación y mucho menos se aceptan culpas. El daño lo ha causado un solo hombre o un grupúsculo de ambiciosos de poder y dinero.